En la sesión del jueves 21 de junio, el Parlamento Provincial aprobó la sustitución de los artículos 4, 15 y 19 de la Ley 1, número 100, que regula en Misiones la actividad de los licenciados en genética, por considerar que se hace necesaria la actualización de las herramientas normativas para habilitar al colegio profesional que contribuya de manera ejecutiva al bienestar de la comunidad, según explicó Carlos Báez, ex legislador que durante su mandato presentó el proyecto que originó la modificación. Para conocer detalles de cómo impacta en la actividad del licenciado en genética, hablamos con el doctor Dardo Martí, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Yo soy Dardo Martí, tengo como carrera de grado la licenciatura en genética acá de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNAM, y tengo un posgrado, un doctorado hecho también en el área de la genética. Básicamente soy genetista. La provincia de Misiones tenía una ley del ejercicio profesional del licenciado en genética totalmente desactualizada. ¿Por qué? Y porque las leyes a través de la formación del profesional genetista en la Argentina fueron modificándose. Genética ingresó en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior de la Nación. Eso hace que modifiquen muchas cuestiones de la carrera, son prioritarias, tienen que ser evaluadas por CONEAU y obviamente tiene que modificarse la estructura de la formación integral del graduado o del profesional. Entonces la normativa toda tiene que actualizarse y creo que rápidamente gente de aquí del Colegio de Genetistas de la provincia, que tiene una historia nacional, porque al ser el único colegio de genetistas del país, hay muchos genetistas que están haciendo uso o ejercicio profesional en otras provincias, pero obviamente están colegiados aquí y eso van sentando jurisprudencia. Ha habido problemas judiciales en otras provincias y ellos con eso están cubiertos igual, porque bueno, un poco los jueces entienden de que no es culpa del profesional que quiere trabajar en otra provincia que no tenga el colegio en la provincia. Pero volviendo a la ley que se modificó, insisto, al actualizarse toda la cuestión de la formación del profesional, había que actualizar la norma y que habilita al ejercicio profesional. Nadie sabe más de genética que un genetista, mal que pese. Lo que sí, hoy en día es absolutamente imposible verlo al genetista como se lo veía antiguamente, un personaje aislado que te podía dar la solución a todos tus problemas o a todas tus dudas o a todas tus cuestiones de salud, porque me acabas de preguntar de salud. Podríamos hablar de producción, de mejoramiento animal, vegetal, de transgénicos, etcétera, etcétera, etcétera. En el área de salud son absolutamente necesarios y vitales los médicos genetistas, que son aquellos que van a asesorar médicamente a la familia digo a la familia porque el genetista siempre involucra a más de alguna persona, porque cuando hay un problema genético, los problemas genéticos son heredables, se heredan, y si vos lo heredás, hay un parental, hay un padre y una madre y una descendencia. Entonces todos están involucrados en el estudio, en el análisis de esa enfermedad genética, si se produjo espontáneamente o si se viene heredando generación tras generación y a veces aparece como un problema o como le dicen los médicos, como una patología. Pero bueno, básicamente un genetista en el área de salud colabora en la identificación del problema, justamente colabora en el diagnóstico y bueno, hoy hay muchísimas herramientas muy modernas, como es la secuenciación genética, como es la identificación molecular de las mutaciones, o el estudio y la experiencia de esta gente termina siendo vital para un buen diagnóstico, ¿no? Bueno, la genética hace 20 años atrás era una rama de la biología. La biología era una superciencia, un super tema, y hoy en día es como que se va escalonando esto y ya la genética es una
super área, un gran área del conocimiento. ¿Por qué? Y porque adentro de esa gran área tenés subáreas que son la genómica, la transcriptómica, la biología molecular, la genética de poblaciones, que estudia ya no un individuo ni un problema, sino que estudia una población total, que puede ser de decenas, de cientos, de miles, de millones de individuos, y trata de comprender los problemas poblacionales, por qué tal o cual gen o tal o cual mutación o tal o cual problema está en determinada frecuencia y cuál es la probabilidad de que vuelva a aparecer y todo eso. Digamos, ahí también estudian los genetistas. Y esos genetistas poblacionales o de mejoramiento, hay que interpretar que para mejorar una planta de crecimiento lento, por ejemplo, necesitaríamos centenares de años, ¿no? Entonces no se puede esperar a hacer un mejoramiento como se hacía antes, de ir seleccionando las mejores plantitas, esperar que se reproduzca, y por ahí no te sirve porque se cruza con alguna silvestre. Y entonces hoy hay muchos sistemas muy modernos, lamentablemente están monopolizados por las multinacionales, pero eso es otro problema que no es de los genetistas. Eso es problema de la forma que se distribuye el dinero en el mundo, que ya no vamos a tocar nosotros. Pero, insisto, los genetistas son capaces también de colaborar sin ningún inconveniente en la generación de nuevos alimentos, de la mejora de cualquier alimento, la producción de una vacuna transgénica, porque también los bichitos que nos enferman, los virus, las bacterias, también se heredan genéticamente y se pueden modificar para producir vacunas y para producir anticuerpos y para producción de medicamentos y para, bueno, insisto, y el genetista puede colaborar incluso en el área de alimentos si la formación específica lo habilita, digamos. La modificación de la ley viene a poner en igualdad de condiciones al genetista con otras disciplinas y a permitirle tener una menor inserción en el medio, apunta Martí. Ponía muchas trabas o por decirlo de alguna otra manera, no habilitaba a una serie de cuestiones que sí o sí los genetistas hacen en su labor cotidiana. La toma de muestras, por ejemplo, es un caso típico y conocido, que siempre estaba como muy asignado y es específico de las carreras más tradicionales. Y no voy a nombrar a ninguna porque no quiero problema con nadie, pero sí estaba asignada como que para las carreras más tradicionales. Y es lógico que así sea. Hay algunas que tienen que ser así, qué sé yo, una extracción, una punción de médula ósea. Eso lo debe hacer un médico, no, nadie duda de eso, ¿no es cierto? Pero una muestra de saliva, una muestra de mucosa gingival, una muestra de no sé, de lo que fuera, si está dentro de las incumbencias del profesional, debe estar habilitado. Lo mismo que la firma de los informes técnicos. Los profesionales que se forman y que los colegios habilitan para el ejercicio profesional deben poder firmar su conocimiento. O sea, si es capaz de identificar algo o de llevar adelante un protocolo que tiene una norma, que se cumple a rajatabla todo lo que requiere la normativa y la ley, y da un resultado y él tiene ese conocimiento, lo firma. Dice, yo digo tal cosa, y se hace responsable, obviamente, con su matrícula, ya me estoy metiendo en el Código Civil, pero digo, lo puede hacer, ¿por qué no hacerlo? Y bueno, hay un poco la puja histórica de que, bueno, obviamente, hay el que estuvo antes o el colegio que estuvo más antiguo o la profesión más antigua trata de conservar como un área exclusiva de sus profesionales algunos puntos. Pero esta normativa también, así como habilita, prohíbe, regula muy bien el tema de la dirección de laboratorios, que tampoco estaban permitidos por la ley anterior a los genetistas, pero pueden dirigir laboratorios, pero no más de uno, por ejemplo. Entonces habilita, pero prohíbe, por otro lado, que vos puedas tener muchos laboratorios a cargo tuyo. Entonces eso disminuye por ahí el nivel de profesionalismo, porque bueno, el que mucho abarca poco aprieta, y no quiero con esto interpretar lo que habrán pensado los legisladores en el momento de redactar la ley, pero digo, supongo que viene por ese lado.
la toma de muestra y la firma de sus propios protocolos y sus propios informes técnicos es lo que le echa un buen punto de modernidad a esta ley, que antes estaba como muy genérico y con muchas prohibiciones y con obstáculos. La licenciatura en genética como carrera, ustedes saben que como carrera de grado solamente existió durante muchos años acá en la provincia de Misiones. La formación de graduado acá es de excelencia, pero no lo decimos nosotros, digamos. Entonces eso ha hecho que dos cosas. Primero, se ha graduado mucha gente, estamos por encima de los 800 o 900, 850 o 900 graduados de licenciados en genética de la Facultad de Exactas, acá de la UNAM, en el mundo, porque la verdad que la distribución es general, ¿no? Es global. Y ocupando distintos espacios, ejerciendo su profesión de distinta manera en las áreas más increíbles y más variadas e inverosímiles que te puedas imaginar. Y eso hace que la demanda para la regulación del ejercicio profesional esté ahí porque es necesario. Pero también es cierto que como al ser la única carrera durante mucho tiempo, ahora hay otras en la provincia de Buenos Aires, como fue la única, tampoco hubo mucho interés ni mucha masa crítica de graduados en determinado punto para tener la posibilidad de... no es fácil generar una ley de la nada, se requiere de que genere la atención en el poder legislativo de determinada provincia o lugar, y que esto tenga ciertos acuerdos y un número importante de variables que son tenidas en cuenta hasta que finalmente se puede sacar una ley como esta. Yo creo que va a terminar siendo más de una provincia que regule el ejercicio profesional del genetista, del licenciado en genética. Otras provincias regulan solamente el ejercicio profesional del médico genetista, pero solamente cubre el área de la salud. Entonces, pero por suerte existen cuestiones que salvan estos temas, y que son los convenios entre colegios, y eso está muy bien, porque hay algunas provincias que no tienen ningún inconveniente en colegiar a los licenciados en genética en su colegio, que puede ser el de agrónomos. Estuvo en Posadas el doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista conocido por su larga trayectoria en la lucha por los derechos humanos. Participó de una charla, debate, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales junto al escritor Mempo Giardinelli. Allí presentaron Confluencia para una nueva Constitución. Antes, charló con otro poder y describió el contexto constitucional. Primero, una descripción del grado de derrumbe institucional a que nos ha conducido el actual gobierno, que yo diría es paralelo al fracaso del plan económico. Claro que cuando digo fracaso estoy pensando en las mayorías populares y no para el sector de privilegio, que obviamente está haciendo día a día pingües negocios en función de esta entrega de la soberanía, en función de este endeudamiento compulsivo y de esta timba financiera que es la esencia del gobierno en su plan económico. Bueno, volviendo a lo institucional. La piedra angular del Estado de Derecho es la división de poderes. Está visto, comprobado, yo diría hasta el hartazgo, de que el Poder Ejecutivo apropia, usurpa, las potestades que son del Congreso de la Nación. Prácticamente ha eliminado, y si alguna prueba faltaba para poder corroborar esta afirmación, el veto impuesto de la manera más grosera, porque ni siquiera había concluido el debate sobre poner límites a los incrementos tarifarios para hacerlos proporcionales y razonables, como dijo la Corte Suprema un año antes en un fallo en temática similar. Bueno, ese desborde de decir, ustedes debatan lo que quieran,
pero antes de que ustedes me entreguen siquiera el proyecto, pues no había concluido todavía el debate, yo ya firmé el decreto de veto y lo hice publicar al día siguiente en el boletín oficial. Bueno, evidentemente esta, diría, inmundicia institucional, por otra forma de nominarla, lleva a que hayamos impugnado en sede judicial la legalidad y la razonabilidad de este decreto de veto, señalando que no se trata de un episodio aislado, sino que es una cadena de decretos y decretos leyes, decretos de necesidad y urgencia, que el gobierno ha emitido para generar su propia legalidad con una prescindencia total de la actividad del Congreso, y que cuando la actividad en el Congreso pudo prosperar, empleó el veto, como fue con materia de la estabilidad laboral, y ahora nuevamente lo hace en materia que es sensible a todos, porque si al pueblo argentino se le priva de la vida digna, y yo entiendo por vida digna aquella que tiene agua potable, suministro de energía eléctrica y suministro de gas, estamos afectando la piedra angular de los derechos humanos, ¿no? Una vida en la que no se pueda satisfacer esos servicios públicos, simplemente no porque estemos en ninguna emergencia, tenemos gas, tenemos electricidad, tenemos agua potable para más de los que vivimos acá. Bueno, si esto no se puede proveer a un precio, no digo ya gratuito, pero que tendría que ser prácticamente gratuito, no podría de ninguna manera superar en conjunto los servicios un 10% de los ingresos del núcleo familiar, ¿no? Esto es lo que razonablemente establece la Comisión de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Bueno, esto está impugnado. Y está impugnado fundamentalmente el endeudamiento externo a que nos ha sometido este gobierno, en donde no solamente que se ha renunciado a nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional, porque todo conflicto se rige por ley y jurisdicción extranjera, sino que nos hemos comprometido a no discutir ni la tasa de interés, ni pedir recomposición, ni pedir moratoria, nada. Y lo más gravoso, lo que es inédito en la historia institucional argentina, que el Estado ha renunciado a la inmunidad soberana a través de una resolución ministerial, que es una norma inferior y que no puede contradecir el texto de la Constitución, que le confiere al Congreso exclusivamente el contraer empréstito sobre el crédito de la nación. Por esa norma inferior hemos entregado el conjunto de las riquezas y recursos naturales como una especie de hipoteca en garantía de repago de una deuda que hoy aún los economistas que favorecen este sistema entienden que se ha convertido en impagable. Bueno, ahí operó otro acto de putrefacción institucional, que fue quitarle a los gobernadores la posibilidad de percibir, a las provincias, ¿no?, de percibir lo que la Corte estableció en septiembre del 2015, cuando dijo que era inconstitucional la retención del 15% de la coparticipación federal con fines de administración de la solidaridad social, ¿no? No sé si está bien o está mal el fallo, pero es un fallo de la Corte y no hay otra instancia. ¿Qué hizo la presidenta entonces? Dijo, bueno, si ya esto salió para 5 provincias, se me van a venir las otras, va a haber mucho más gastos y costas judiciales, saco un decreto donde digo, paguémosle a todos lo que la Corte ha dicho. Llega el gobierno Macri y anula el decreto firmado por Cristina Fernández de Kirchner, que es decir, anula la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Son de este grado de bestialismo, ¿no? Por supuesto, la Corte se quedó callada. Seguramente en otro gobierno habrían sacado una declaración en ejercicio de sus poderes implícitos de que sus fallos son obligatorios y vinculantes, ¿no? Y ahí se hubiera terminado el tema o hubiera habido un conflicto insoluble de poder. Pero la Corte se quedó callada. Y a las provincias se les dijo, vía decreto simple. ¿Y por qué?
Bueno, porque las cacatúas togadas que asesoran a este gobierno dijeron, si hacemos un decreto de necesidad y urgencia, la materia tributaria está expresamente vedada por el texto de la Constitución. Claro, si no se puede hacer por la norma de más jerarquía, menos se va a poder hacer por una norma que es reglamentaria, como son los decretos comunes. Pero por decreto común le dijeron a las provincias, del 15% que te podría corresponder, olvídate. 10 años, sí, son cifras multimillonarias. Fíjense, si las provincias hubieran cobrado esto, estarían, no sé si decir en situación floreciente, pero sin angustias, de eso seguro, y con su plan de obra pública inatacado. Y el 15% venidero te lo voy a pagar en 5 cuotas anuales del 3% cada una, sin ajuste por valor inflacionario alguno, y sin intereses. Es decir, es una defraudación. Entonces después les ofrece, bueno, quieren tener anticipos del Tesoro, quieren tener préstamos con una tasa preferencial, bueno, vamos a concederles eso. Es decir, les priva aquello que la ley les otorga y en lugar de eso les ofrece, con lo que es la plata de las provincias, otorgarles un crédito con intereses y con todas las cláusulas habituales, que la falta de pago, la exigibilidad total, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para mí es un enigma, ¿no? Digo, es un enigma porque pienso lo siguiente, como no para justificar, sino para explicar. Los vencimientos, muchos de ellos en las provincias, la nómina del personal de la administración pública son mensuales. Los juicios son añares, ¿no? Aun cuando sea repitiendo una doctrina y un tema ya transitado por la Corte Suprema de Justicia. Salvo la provincia de San Luis, el resto de las provincias firma el acuerdo fiscal. Hemos ensayado una, no sé si decir deslegitimación o por lo menos demora de esto, en tanto que el letrado de la provincia de Santa Cruz, diciendo, muy bien, la provincia de Santa Cruz lo firmó, pero como la coparticipación federal es un tema que impone la Constitución, que sea acuerdo de la legislación nacional y acuerdo de las 24 legislaturas locales y las 23 provincias, la ciudad autónoma de Buenos Aires, hasta que no se colecten todo eso, este pacto no tiene exigibilidad ni efectividad, no tiene principio de existencia como norma imperativa. Bueno, estamos ahí. Es decir, agradézcanme, señores de las provincias, que les estoy custodiando la dignidad y que puedan cobrar lo que les corresponde cobrar. Barcesat también hizo un análisis del rol de los gobernantes al resignar facultades con la adhesión del pacto fiscal, que según el constitucionalista afecta seriamente los intereses de la provincia. Hay dos ideas centrales. Una es esa, blindar para lo futuro los derechos de ciudadanía y ampliar los mismos en con un cauce normativo que le dé soporte de legitimidad a las disposiciones que se tomen. Eso para lo futuro. Pero la Asamblea Constituyente que estamos pensando va a tener primero la tarea de desmontar todos los perjuicios económicos e institucionales que ha inferido este gobierno, ¿no? Siempre en el marco de legalidad, es decir, no creándole obligaciones o derechos posteriores, sino haciendo cumplir lo que la Constitución vigente decía al tiempo que el gobierno cometió atropellos económicos e institucionales. Y como es principio general del derecho, cuando alguien obra por fuera del marco de sus incumbencias constitucionales, tiene que hacerse cargo penal y patrimonialmente de ese desborde institucional, ¿no? Y esto está consagrado en una de las normas para mí más señeras, más preclaras de la reforma del año 94, que es su artículo 36, deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que ejemplarmente establece las responsabilidades penales y patrimoniales de quienes usurpen el poder político.
Claro, está previsto para los golpes de Estado, para esto fue pensado. Es el nunca más en su forma normativa institucional. Pero viene el tema que tenemos que interpretar, y no se aplica a esto cuando un poder con legitimidad de origen transgrede los límites reglados de sus incumbencias constitucionales para apropiarla de los otros poderes, porque está lo del legislativo que ha apropiado, y está diría yo, sumisión del Poder Judicial, que obedece mandatos, porque dice el presidente con todo descaro, necesitamos jueces que nos representen, no a la supremacía de la Constitución, a él, a ese gobierno. Es decir, que ese gobierno está por encima del Poder Legislativo y por encima del Poder Judicial, reta a los jueces que hacen cosas que no le gustan y le manda esa maquinaria de demolición institucional que es el Consejo de la Magistratura, suerte de matones y torquemadas, para perseguir a los jueces independientes y que obran en observancia a la supremacía de la Constitución Nacional. Bueno, todo esto es lo que va a sostener como proyecto de, no digo de largo, de mediano plazo, porque la revisión del pasado para un nuevo gobierno que devengue en el año 2019 se puede volver una tarea imposible si no hay un poder superior a los poderes constituidos, y ese poder superior es el poder constituyente, que es el que no ha sido prostituido por este gobierno. Aprovechamos la presencia del constitucionalista para consultar sobre un proyecto de ley ingresado en la última sesión de la Cámara de Diputados por Oscar Alarcón para declarar a Misiones pro vida. He visto el proyecto y sobre todo algunas cláusulas realmente sí, medievales, ¿no? Creo que hay hasta una función que podría encuadrar en violación de los deberes de funcionario público, es decir, una sanción penal, cuando se propicia un texto que va claramente contra el que ya colectó media sanción en la Cámara de Diputados y que tendrá su debate en el mes de agosto. Primero porque el orden jurídico tiene una estructura jerárquica, que es la conjunción en este caso del artículo 31 y el 75, que habla de los tratados internacionales de derechos humanos, que configuran la ley suprema de la nación. Si por lo tanto una ley provincial se votara a sabiendas, porque no es que se trata de una materia donde no hay una normativa y que por lo tanto, o que es un tema que está ajeno de momento al debate público, no, está instalado, movilizado, con media sanción, con fecha fija de debate para comienzo de agosto de este año. Si entonces una legislatura provincial avanzara en este sentido, no solamente que sería inconstitucional, que es decir, el grado más alto en una nulidad de un acto jurídico, sino que entiendo que puede tener y debe caber y debería propiciarlo un fiscal, la persecución penal de quienes hayan presentado y avalado un proyecto que a sabiendas, y cuando uno dice a sabiendas es porque está diciendo con dolo, es decir, es un delito doloso. No es de tontos, no es de que no sabían que había no, esto es para cometer un delito sabiendo el resultado dañoso institucional y queriendo el resultado dañoso institucional. De modo que no vacilo en afirmar que va a ser desde ya declarada inconstitucional, debiera propiciar el Ministerio Público Fiscal Provincial la persecución penal de quienes han habilitado este debate absolutamente impropio, y me atrevo a decir también que podría ser una hipótesis de intervención federal. Así que no se los aconsejo para nada. Es un proyecto no pro vida, sino insalubre institucionalmente. Tenemos el concepto de que la educación es una sola. Para seguir creciendo,
porque acá hay misioneros y nosotros no nos vamos a desentender, porque vamos a luchar siempre para que esto siga estando en Apóstoles y siga creciendo y se siga desarrollando. Funny how it seems like yesterday.